Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios, vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 34 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje se denomina Convivimos en igualdad de oportunidades. Al término de estas 2 semanas podrás opinar con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres a través de un texto escrito. Antes de empezar la actividad del día de hoy, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. Hoy investigarás a partir de algunas fuentes de información sobre hechos y acontecimientos que te permitirán descubrir el rol que ha desempeñado la mujer peruana en el pasado y los cambios ocurridos a lo largo de la historia. Por ello, nuestra actividad del día de hoy se denomina el rol de la mujer en la historia. Vamos a trabajar el área de personal social y desarrollaremos la competencia Construye interpretaciones históricas. Nuestra meta del día será describir los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos breves. Recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes de tu familia. Describir los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Empecemos. Vamos a observar las siguientes imágenes. Mira, tenemos aquí la primera imagen y esta imagen es la mujer mochica dando de lactar. Esta imagen es la cerámica mochica de los años 800 después de Cristo. Y la otra imagen que vamos a observar el día de hoy, mira, presta mucha atención, ¿qué es? Es la representación textil de Chancay. Son muñecas Chancay, almohadas y muñecas de textil Chancay, del año 1300 a 1532 después de Cristo. Luego de haber observado estas imágenes, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué representan las imágenes? Representan a mujeres, ¿verdad? Una mujer dando de lactar y hay mujeres con textiles, ¿verdad? ¿A qué época del Perú nos transportan? Nos transportan a 800 años después de Cristo. Imagínate, hoy estamos 2020. ¿Cuántos años han pasado? Más de 1200 años, ¿verdad? De acuerdo a la cultura mochica. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres en esta época? Mira, aquí por ejemplo en Mochica, la mujer se dedicaba a los hijos, mira, le estaba dando de lactar. Y en cambio, en la representación textil, podemos observar textiles hechos por las mujeres. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en el antiguo Perú? No, ¿verdad? Porque no nos da mucha información. ¿Dónde podríamos encontrar más información sobre este tema? Pues tendríamos que investigar, buscar un texto científico que nos ayude a conocer el rol de las mujeres en la antigüedad. Entonces, ahora para saber más sobre el rol que desempeñaron las mujeres en el antiguo Perú, vamos a leer una fuente de información que nos da este tema, el rol de la mujer a través de la historia. Vas a buscar un lugar tranquilo donde desarrollar la lectura. Si encuentras alguna palabra que no comprendas, detente y regresa a leer todo el párrafo para que puedas hallar su contenido, su significado en base al contexto donde está esta palabra. Empecemos. La mujer hace miles de
años. ¿Qué nos dice? Dice, muchos objetos y representaciones del antiguo Perú muestran el importante rol que desempeñaban las mujeres en esa época. Se sabe que impulsaron la domesticación de muchas plantas y gracias a eso se inició la agricultura. También se les reconoce como expertas textileras y curanderas con gran sabiduría sobre el cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, en el descubrimiento de la tumba de la señora de Cao, se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, quien vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Ella pertenecía al grupo de mujeres de élite a nivel social alto del antiguo Perú. Entonces, mira, hace miles de años nos dicen que las mujeres se dedicaban ¿a qué? Impulsaban la domesticación de las plantas, por ello se inició la agricultura y también se dedicaban a la textilería y eran curanderas. Eran muy sabias con el cuidado del cuerpo y la naturaleza. Luego, hace algún tiempo atrás, han descubierto que también existían mujeres gobernantes, como es el caso de la señora de Cao. Ahora vamos con el siguiente texto. Mujeres en la civilización inca. Veamos, dice, años más tarde, en la civilización incaica, se puede notar, por un lado, la presencia de una mujer hogareña, ocupada en las tareas de la casa, la crianza de los hijos y el cumplimiento de faenas agrícolas y textiles. Por otro lado, se puede observar la existencia de una mujer luchadora, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Estos roles se ven representados en los relatos y mitos sobre la aparición de los incas. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, donde dice que Mama Oglio debía ocuparse de enseñar a tejer, hilar, cocinar y atender la casa, mientras que el rol de la mujer luchadora descrito en la narrativa indígena considera la existencia de mujeres jefas de los territorios que ejercían directamente el poder. Mira, entonces igual en la civilización inca, a las mujeres se dedicaban a la crianza de los hijos, faenas agrícolas, textiles, pero también existían mujeres luchadoras, mujeres que tenían poder, eran jefas de sus territorios. Qué interesante, ¿no? Dice, varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no solo fue del hombre. Mira, qué interesante. Ahora vamos a ver sobre la participación de la mujer inca en el trabajo. ¿Qué nos dice? En el imperio inca, tanto las mujeres como los hombres se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban dirigidas por las campesinas. Estas incluían la siembra, cultivo, cosecha, selección y conservación de las semillas. Además, se encargaban del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podía transgredir esas costumbres. Mira, ¿qué nos habla sobre el trabajo en el imperio incaico de las mujeres? Mira, las mujeres que decía se dedicaban a las labores agrícolas, pero investigaciones señalan de que estas estaban dirigidas por las mujeres, eran las jefas, ¿no? Muy bien, entonces, ahora en base a lo que hemos leído vamos a completar el siguiente cuadro. Muy bien, mira, observa. Vamos a primero a ver en el antiguo Perú y en la época incaica. ¿Y qué vamos a ver? Primero, ¿a qué actividades se dedicaban las mujeres del pueblo? De acuerdo a la lectura que hicimos en el antiguo Perú, en las culturas preincas, ¿qué hacían las mujeres? Se dedicaban a la domesticación de las plantas y gracias a eso se inició la agricultura, ¿no es cierto? También eran textileras y curanderas, ¿verdad? Y en la época incaica, en cambio, se ocupaban de las tareas del hogar. También, ¿qué hacían las mujeres incaicas? La crianza de
Los hijos también se encargaban del cumplimiento de las faenas agrícolas y textiles. Muy bien. Ahora, ¿estas actividades eran exclusivamente para las mujeres o las compartían con los hombres? ¿Qué nos relatan? En el antiguo Perú, en las épocas pre-incas, eran para las mujeres, ¿no? Y en la época incaica, ¿qué nos dice? Tanto las mujeres como los hombres se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Entonces, ambos compartían esta labor. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro rol asumieron algunas mujeres? ¿Te acuerdas que leímos que, de acuerdo a lo que se había investigado, se descubrió la mujer de Cao, ¿no? Que era una gobernante, una dirigente en el antiguo Perú, era muy importante. Y en la época de los incas dice que las mujeres también ejercían el poder y el mando de los ejércitos, ¿no? Entonces hemos descubierto que las mujeres en el antiguo Perú y en la época incaica también tenían responsabilidades como los hombres, ¿no? También dice que varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no solo fue del hombre. Qué importante esta información. Ahora vamos a investigar en familia. Empezaste observando algunas imágenes sobre el rol que desempeñaban las mujeres en el antiguo Perú. Después leíste un texto sobre el rol de la mujer a través de la historia. Estas son fuentes de información que estás empleando en tu investigación para conocer el rol de la mujer en la historia. Ahora, en familia, vamos a recoger información a partir de las vivencias de las mujeres de tu familia. Para ello, vamos a completar el siguiente cuadro. Entonces, vamos a buscar, a entrevistar, a preguntar a 2 familiares y vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Qué actividades realizan las mujeres diariamente en casa? ¿Se desempeñan en algún trabajo fuera de casa? ¿En qué? ¿Las mujeres y los hombres realizan o comparten algunas actividades? Y vas a mencionar cuáles. Entonces vas a colocar las respuestas del familiar 1 y del familiar 2. Puedes realizar estas preguntas a tu abuelita, conversar con alguna tía u otro integrante de la familia que sea mayor de edad. No olvides que tiene que ser una mujer. ¿De acuerdo? ¿Sabías que para recoger información que te permita saber sobre un tema en particular o una investigación es necesario tener en cuenta las siguientes preguntas? Piensa tú, ¿qué tan cierta es la información que nos van a brindar? ¿Quién es el autor o la autora? ¿Qué ideas aporta el tema? ¿La información que aporta es suficiente? Ahora que cuentas con información suficiente sobre el rol o roles que desempeñó la mujer a través de la historia, vas a completar la siguiente tabla. ¿De acuerdo? Entonces vas a colocar el rol de la mujer a través de la historia. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia? Luego piensa y responde. ¿Podemos decir que antes existía igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Podemos decir que ahora existe igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Finalmente vas a compartir la información que has aprendido el día de hoy y van a escribir un consejo con tu familia para que las personas respeten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿De acuerdo? Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. ¿Cómo te sentiste durante la actividad? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Luego vamos a evaluar tus aprendizajes con este cuadro. Los criterios para evaluar mis aprendizajes. Dice, identifiqué información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos breves. ¿Lo logré? Check. Muy bien. Recogí información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes de mi familia. Correcto. Describí los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Correcto. Muy bien, has hecho un excelente trabajo. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Nos vemos mañana.